Amigos, bueno, aquí estamos entretenidísimos con las preguntas que tenemos en el estudio y bueno, una de las preguntas es precisamente relacionada con el ejemplo que vamos a poner ahorita, que Miguel nos va a hacer favor de darnos. Estamos hablando de que si un papá abandona a su hija o a sus hijos y después de mucho tiempo de ese abandono, la herida ahí sigue, dejan de verse. Incluso puede suceder, como nos preguntaban ahorita en el estudio, ¿qué pasa si el padre fallece? Sí. ¿Hay manera de que a través de las constelaciones familiares, estos 4 pasos que mencionabas, esa situación se pueda subsanar? Sí, de hecho el movimiento de amor se puede dar con o sin constelación, ¿sale? Okay. Hay una herramienta muy bonita que se llama Ho'oponopono, no sé si la has escuchado. Sí. Para mí es el preciso movimiento de amor, ¿no? Pero en esta cuestión que preguntas es, este reproche que se hace, porque se hace un reproche y es válido, yo creo que sustentar el sentimiento del paciente es válido mientras le sea funcional y tenga una directriz, ¿no? Cuando este reproche empieza a hacerse manifiesto y empieza esta persona a decir, en este caso esta niña o esta persona que pierde a su padre, ¿por qué te moriste? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué te alejaste? El primer movimiento que yo te decía era el respeto. El respeto es una forma de amor en el sentido de cállese. Claro, que no enjuicias a la persona porque te dejó. El problema es que cuando enjuicias tampoco escuchas. Así es. ¿Sí me explico? Y entonces la primera parte es la del respeto y mirar esa figura que tienes enfrente ahí, que le decíamos aquí a las personas del estudio. Las personas están vivas en nuestra mente. Entonces esa persona que está frente ahí en tu mente, le tienes que primero respetar. Y después empezar a entender, a empezar a mirar a esta persona en su pasado. Es decir, esta persona sufrió tanto, esta persona tuvo tantas heridas, que si abandonó a esta niña fue porque tuvo muchísimo miedo, muchísimo enojo, que la única forma en la que podía enfrentar la vida era paradójicamente huyendo. Cuando estas personas lo empiezan a entender, posteriormente empieza a haber este sentimiento. Bueno, es muy nueva esta información de que en el corazón hay unas neuronas. No sé si has escuchado esta parte de que cuando estás triste te duele el corazón. Pues efectivamente hay neuronas. Y esta parte empieza a moverse. Cuando empieza a moverse esta parte, puede llegar ya la aceptación, pero llega el asentimiento. A través de la empatía. A través de la empatía. El respeto, primero, la empatía de ver su vida en el pasado, y después de empezar a entender que eres igualito que esa persona. Claro, que esa persona que tuvo esa rabia, ese resentimiento, ese coraje acumulado, es el mismo que tú estás teniendo. Que tú estás teniendo y que es un espejo. Y entonces cuando empiezas a tener este movimiento de amor, llega esta parte de entender que esta persona te amó y que la mejor forma de amarte fue abandonarte. Una historia que yo les cuento mucho: en Alemania había una persona que me decía que ella aprendió a tener cáncer porque su papá atendía a muertos de cáncer, porque los hermanos mayores de su papá habían fallecido de cáncer. Y entonces yo le dije, qué curioso, ¿quién no te dice que tu papá hizo un acuerdo con la vida de quedarse a tu lado atendiendo a gente de cáncer a cambio de no morir? Entonces ella decía, pero es que yo me enfermé de cáncer y no fue amor de tu parte. Dice, sí, pero me enfermé, pero fue amor. O sea, esta parte del amor, cuando ella lo empieza a entender, empieza a llorar y me empieza a decir, es que ya entendí todo, ¿no? Y esta parte me dice, es que ya ahora veo que el cáncer solo fue una excusa para acercarme a él. Claro, porque entonces sabría que estaría cuidada por él, atendida por él, querida por él, como atendía y cuidaba a sus otros pacientes. Y entonces yo le dije, te toca aprender a estar cerca de tu padre sin la enfermedad. Claro. ¿Sí me explico? Y bueno, ahora su relación es hermosa, tiene 3 años libres de cáncer, creo que le va bastante bien. Y bueno, esta parte ya una vez que yo entendí, yo ya sentí, entonces ahora sí le puedo decir te amo. Y ya cuando digo te amo, viene el proceso más difícil, te tomo. El tomar es dar ese lugar como figura jerárquica mayor, ya sea de abuelo, de padre, de madre, que no todos los seres humanos lo hacemos. Entonces este movimiento de amor toma su tiempo, no es tan fácil. Claro. Pero conforme tu corazón y tu mente va entendiendo, porque bueno, ahora sí podemos decir, mientras tu corazón lo entienda, tu mente y tu espíritu, lo entienda, claro. Ahora sí eso se pueden acomodar cosas, ¿no? Sí, yo creo que aquí este trabajo de constelaciones familiares y sobre todo ahora como Bridget lo está manejando, desde mi punto de vista, y tú corrígeme si no es cierto, pues ahora tiene que ver con el ser holístico, es decir, tiene que ver con tu mente, con tu cuerpo y con tu espíritu. Ya no es nada más tu mente, o ya no nada más es tu cuerpo, ya no nada más es las emociones, es el espíritu. Entonces aquí, fíjate que me parece muy interesante lo que nos estás diciendo, porque
nosotros podríamos darnos el permiso de hacer conciencia de cuáles son las cosas que nos están lastimando en la vida. Sí, claro. ¿Qué provoca mi amargura? ¿Qué provoca mis detenciones? ¿Qué provoca mi tristeza? ¿Qué provoca mi rabia, mi furia, mis negaciones hacia los demás, etcétera? Porque esto seguramente no nada más tendrá que ver conmigo, sino tendrá que ver con mi pasado y con la gente que, como tú decías, con mis ancestros, con mis padres y conmigo. ¿Sí? Y no necesariamente con la persona que tengo enfrente de mí, con la que convivo a diario. Ajá, que eso es algo bien bonito. Mira, Hellinger dice que con la pareja, esta cuestión que tú decías de a veces, Hellinger lo estadifica como, los psicólogos le dicen maníacos y Hellinger le dice energía asesina, ¿no? Entonces, hay gente que me llega al consultorio y dice, de repente me golpeo, o de repente empieza un pleito con mi marido y cuando reacciono, ya lo golpeé. O ya me golpeó, o sea, y entonces dice, no logro entender qué pasa. Y Hellinger y Brigitte dicen que eso es herencia familiar. Es decir, no es propio tuyo, aunque pareciera tuyo, aunque a veces estás atrapado y lo quieres mejorar y vas a muchas terapias y no lo mejoras, no es tuyo. Esta Brigitte así lo dice. Si una persona ha llevado muchísimas terapias y no ha cambiado su conducta, el error no está ni en la terapia ni en el psicoterapeuta. Enfócate en su familia y mira hacia atrás a ver qué está pasando. Entonces, como estamos hechos de muchas personas, a fin de cuentas que nos anteceden, tenemos que aprender a trabajar de forma holística. No solamente me miro a mí, tengo que mirar en dónde se repetía ese patrón. Y al mirar ese patrón y reconciliarme con él, está la oportunidad de salir adelante. Ok, a ver, la pregunta de los 64,000. Sí, dime. ¿Qué pasa cuando tú no conociste a tus abuelos, no sabes quiénes fueron, no sabes de dónde venían, cómo vivían? ¿Qué haces ahí? No pasa nada, la información viene, es que es donde las constelaciones familiares empiezan a dar un giro impresionante, porque ya no es el movimiento gestáltico, sino es esta información que viene a través de las células en la epigenética, que empezamos a sustraer y a antropomorfizar la información heredada. Entonces, aunque no les hayas conocido y tú estás en una constelación, las personas empiezan a representar el carácter de tu abuelo, gestos de gente que ni siquiera conocías, ¿no? Claro. Y me encanta que lo digas, porque hace unos minutos habías dicho que esto era como información que nosotros traíamos adentro, que no nos dábamos cuenta. O sea, de alguna manera yo pienso que los patrones de conducta se van generando como si hubieran sido inyectados en la piel. En nuestras células. No nos dimos cuenta a qué hora sucedió, pero yo fui absorbiendo aprendizajes que ni siquiera sé de dónde vinieron y que entonces ahora los estoy actuando, que no es que yo diga, en este momento me voy a poner como Hulk, ¿verdad? Porque tengo un enojo, cuando en realidad he estado trabajando mucho en autocontrolar mi carácter, pero que no me he dado cuenta de que a lo mejor así fue mi abuela y mi bisabuela y mi tatarabuela y que realmente esto es algo que se viene arrastrando de generación en generación y que entonces a lo mejor a través de una constelación familiar pudiera, se empieza a resolver. No sé, pedir permiso, como decías tú, de generar un cambio que sea propicio para la familia, o cómo se manejaría. Y funciona maravilloso, O sea, a mí, claro que yo la primera vez que escuché esto en Alemania, de que es que traes una herencia de la cuarta generación, yo decía, por Dios, esto es basura, ¿no? Pero cuando ya empiezas a aplicarlo y empiezas a ver la efectividad que tiene, por ejemplo, Hellinger dice que la depresión no es una tristeza, es un vacío. Una persona que se deprime, porque hay grados de depresión. Claro, o sea, hay gente que le cae la depre y hay gente, vamos, está estadificada, ¿no? Los niveles. Pero una persona que cae en estas depresiones de veras quererse morir, ya cuando el pensamiento suicida cae, esa persona no es su tristeza, es la tristeza de todos los elementos del sistema que no se atrevieron a sacar. Son de estas familias de, a ver, cállate, aquí nada pasó. Ay, sí. Y vamos a vivir, ¿no? Los secretos familiares. También esos son terribles. Pero acá esto de cállate y no digas nada. Eso genera un vacío terrible y entonces la persona se quiere morir y obviamente que, bueno, pues se empieza a condicionar para la muerte, que son estos fenómenos que en los estudios de suicidio se dice mucho. Empiezas a regalar cosas, empiezas a perder el trabajo, empiezas a terminar las relaciones, pero no solamente en el suicidio, o sea, es en esta depresión tan terrible donde tienes gente tirada 3 años en cama, que no se puede levantar porque hay una tristeza enorme. Si ya ha ido a terapia, si ha tenido fármacos, checa el sistema familiar. Claro. Esta persona trae la energía de muerte del no luto. Claro. Entonces, en la constelación familiar se le hace ver
a la persona por la cual cree que es la tristeza y se le hace ver el verdadero origen, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 familiares, 7 los que salgan, ¿no? Claro. Muy interesante. Claro, yo creo que muy interesante y bueno, de alguna manera creo que también se conecta y a lo mejor ahí podríamos, para quienes de alguna forma todavía dicen, ¿y cómo es que sucede todo esto de hasta la cuarta generación? Sí. Irnos a los genogramas. Claro. En un genograma, y para quien no lo sepa, pues es como un árbol genealógico, por decirlo así. Un árbol genealógico más estructurado sería como un genograma, por ponerlo en palabras muy sencillas. Un familiograma. Pero un familiograma o un genograma, ahí te va dando en el familiograma quién se casó con quién se divorció de quién, cuántas veces se casó, claro, cuántos hijos tuvo con una pareja, con la otra, de qué murió, cuándo murió, etcétera. Y entonces esto es prácticamente como armar todo un universo de situaciones familiares que fueron sucediendo, en donde tú puedes ir atando entonces qué pudo haber sido lo que a ti, lo que repercutió en ti, sí, que prácticamente pues vendría siendo lo que vas a ir descubriendo también en las constelaciones. Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, vengo de una terapia y una persona me decía, es que yo quiero constelar a mis hijas, ¿no? ¿Qué pasa con sus hijas? Se pelean muchísimo. ¿Y usted? También, muchísimo. O sea, inclusive murieron en pleito, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues ahí está, es así de sencillo, ahí está un patrón que se heredó de ella hacia sus hijos. Aunque ellos no lo deseen, aunque ellos digan, es que yo quiero que mis hijos se lleven de la mejor forma, a veces están atrapados, ¿no? Y esa parte dice Brigitte, tenemos que empezar a entender que la gente está atrapada. Y que si tú le dices, contrólate, cambia, mejora, no puede, porque está atrapada por ese mandato familiar o esa lealtad. Entonces vuelvo a la cuestión ritualica de pedir permiso. Claro. Vamos a suponer que estás caracterizado porque tienes muy mal carácter. Ajá. Y entonces ese mal carácter se ha ido como derivando de generación en generación. ¿Eso también se podría corregir? Sí, claro. Okay. Vamos a tener que ir un corte, pero bueno, ya ahorita vamos a regresar rapidísimo y el teléfono es el 45 45 010, extensión 7785. Enseguida volvemos.